Bienvenido a la hora robada. Si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo y dejar que, cada noche, te robe unos minutos de vigilia para regalártelos en forma de sueño. Hoy voy a contarte una historia suave, lenta, hecha para escuchar con los ojos casi cerrados. Recuéstate, acomódate bajo las mantas, siente el peso agradable del día que se va. Afuera, la noche respira despacio. Dentro, la habitación se va quedando en penumbra. Y, en la ventana, pronto aparecerá una luz que no parece de este mundo. La casa duerme casi por completo. El pasillo está en silencio. La cocina huele aún un poco a cena y el reloj del salón late despacio en la oscuridad. En el cuarto del niño, la lámpara de la mesita de noche se ha apagado hace un rato, pero él sigue despierto, mirando el techo como si fuera un cielo sin estrellas. Cierra los ojos, los abre y de pronto le parece ver un resplandor muy suave, una especie de brillo flotando cerca de la ventana. Parpadea otra vez, preguntándose si no será solo cansancio. El niño se incorpora un poco, con ese cuidado propio de quien no quiere hacer ruido. La madera de la cama cruje apenas, como si también bostezara. Vuelve la mirada hacia la ventana y el resplandor sigue ahí, flotando a cierta distancia del vidrio, sin tocarlo, como una luciérnaga demasiado grande para ser real. No ilumina toda la habitación, solo dibuja un contorno tenue en las cortinas, un perfil de colores suaves que se deslizan, casi como si respiraran. Él siente que el corazón se le acelera, pero no de miedo, sino de extraña curiosidad. Se frota los ojos con los nudillos, como hacen los niños cuando dudan de lo que ven. Piensa que quizás se quedó dormido sin darse cuenta y que esto no es más que un sueño que llega tarde. Pero cuando baja las manos, la luz sigue ahí, flotando paciente, cambiando de intensidad como una vela que nunca se apaga del todo. Afuera no se oye nada, ni coches ni voces, solo el murmullo distante de la ciudad. Dentro, la casa parece contener el aliento. El niño siente, por primera vez, que algo lo está mirando desde la noche. No es una mirada como la de una persona, ni siquiera como la de un animal. Es una sensación distinta, más blanda, como si esa luz estuviera curiosa, pero con un respeto delicado. El niño piensa en llamar a sus padres, pero la idea se disuelve rápido, como un suspiro. Intuye que, si habla demasiado fuerte, la luz podría asustarse y marcharse. Así que se queda quieto, sentado en la cama, con los pies cubiertos, abrazando la almohada como si fuera un escudo suave. Se pregunta, en silencio, ¿qué quiere esa presencia que parece esperar algo de él? La luz, sin moverse hacia adelante ni hacia atrás, comienza a cambiar de color muy lentamente. Pasa de un blanco lechoso a un azul profundo, luego a un verde que recuerda a las hojas vistas contra el sol, y finalmente se queda en un tono lila, suave como una nube al atardecer. Cada cambio es pausado, casi hipnótico. El niño nota que la respiración se le acompasa a ese ritmo que no entiende, pero que le resulta extrañamente familiar, como si hubiera soñado con ello alguna vez y lo estuviera recordando ahora sin prisas. Mientras observa,
Siente que el sueño, ese que no quería llegar, empieza a posarse en sus párpados. Pero hay algo en él que se resiste a cerrarlos. No quiere perderse aquel espectáculo silencioso, como si la noche hubiera aprendido un nuevo truco solo para enseñárselo. La luz no parpadea, no emite destellos bruscos, solo late muy despacio, como un corazón enorme y tranquilo flotando sobre la casa. El niño piensa que si fuera un sueño, sería un sueño bonito. Y sin embargo, la piel le hormiguea como cuando sucede algo muy real. Se pregunta de dónde habrá salido aquella cosa. Mira hacia los lados por si hay reflejos, alguna luz olvidada, un coche pasando. Pero el resto de la habitación está sumido en sombras suaves. Los juguetes descansan inmóviles en la estantería, las prendas colgadas en la silla parecen figuras dormidas, y el reloj de la mesita marca una hora que se le antoja extraña, como si el tiempo hubiera decidido andar más despacio. La única explicación que encuentra es que la luz ha venido de muy lejos, de algún sitio que no sale en los mapas. Empieza a imaginar que se trata de una especie de visitante, no un monstruo, no algo que quiera hacer daño, sino una presencia que se ha perdido y ha elegido su ventana para descansar un rato. Esa idea lo tranquiliza, como cuando uno piensa que una tormenta solo está de paso. Observa cómo el brillo lila se contrae y se expande delicadamente, y siente que, de algún modo, esa cosa también lo está examinando a él, preguntándose quién es ese niño que no se asusta, que sigue despierto y atento en mitad de la noche. El niño respira hondo y, casi sin querer, susurra un «hola» apenas audible. La palabra se pierde en el aire de la habitación, pero algo ocurre. La luz parece escuchar. No se acerca ni se aleja, solo se vuelve un poco más intensa, como si hubiera entendido que la han saludado. El niño siente un cosquilleo en la garganta, una mezcla de vergüenza y emoción. Nunca antes había saludado a algo que no tuviera forma clara, pero aquella noche, delante de la ventana, le parece lo más natural del mundo dirigirse a ese resplandor silencioso. Durante unos segundos, nada más sucede. El silencio se alarga, cómodo, sin volverse incómodo. Luego, muy despacito, la luz empieza a trazar líneas suaves sobre sí misma, como si estuviera dibujando pequeños caminos en el aire. No forman letras ni figuras reconocibles, son más bien ondas que se enrollan y se deshacen, como el humo de una vela que sube en espiral. El niño se pregunta si no será algún tipo de respuesta, un idioma hecho de movimientos y colores que solo puede entenderse con los ojos abiertos y el corazón tranquilo. El niño decide contestar de la única forma que se le ocurre. Levanta despacio una mano fuera de las mantas y la agita un poco en el aire, como si estuviera despidiendo a alguien en el andén de una estación. Siente el frío de la habitación en la piel, pero no le importa. La luz, al otro lado del cristal, se detiene y luego imita aquel gesto a su manera. El resplandor se inclina levemente, describiendo una curva elegante, como un saludo inclinado.
La timidez inicial se disuelve, sustituida por una inesperada sensación de compañía. Mientras el extraño saludo se repite un par de veces, el niño empieza a notar un calor agradable que le sube desde el pecho hasta la cara, una especie de calma que lo llena sin que sepa de dónde viene. No hay voces, no hay sonidos nuevos, y sin embargo, siente que se está diciendo mucho en ese intercambio silencioso. Se pregunta si la luz lleva mucho tiempo buscando una ventana, una mirada que se cruce con la suya. Y de pronto le nace la idea de que quizás ha sido él quien la ha llamado, sin darse cuenta, desde sus pensamientos. Recuerda las noches anteriores, cuando se quedaba despierto deseando que pasara algo distinto, algo pequeño que rompiera la monotonía del techo oscuro. Tal vez, piensa ahora, esas ganas, esos deseos sin forma fueron como señales enviadas al cielo. Y tal vez alguien en alguna parte las oyó. La idea le da un poco de vértigo, pero también lo reconforta. Deja caer la espalda contra la almohada sin dejar de mirar la ventana. La luz parece asentir, subiéndose apenas unos centímetros, como si confirmara, sin palabras, que sí ha escuchado sus llamados silenciosos. Con el cuerpo más relajado, el niño se da cuenta de que aquello que al principio parecía un simple punto brillante tiene matices. No es una esfera perfecta, sino una forma suave y cambia de contorno, como una gota de agua suspendida en el aire. A veces se alarga un poco, a veces se encoge, como si respirara también. No da miedo, al contrario, tiene algo de manta luminosa, de nube que se hubiera perdido del cielo nocturno y ahora flotara buscando dónde apoyar sus luces. Él siente con claridad que no está ante un peligro, sino ante una visita. Poco a poco, la pregunta deja de ser ¿qué es esa luz?, para convertirse ¿en quién? La diferencia es pequeña, pero importante. Cuando uno pregunta qué, se protege. Cuando pregunta quién, abre una puerta. El niño se sorprende pensando en esa frontera tan difusa, pero lo siente con claridad. Ante él ya no hay solo un fenómeno raro, hay alguien, aunque no se parezca a nadie que conozca. Alguien que ha cruzado distancias que ni siquiera imagina y que ha elegido esa ventana pequeña como lugar de encuentro en medio del universo. Se pregunta si ese alguien tendrá casa, familia, un lugar al que llamar suyo. Se imagina ciudades hechas de luz, pasillos de aire donde los pasos no hacen ruido, habitaciones sin paredes en las que uno flota en vez de caminar. Sin saber cómo, esas imágenes empiezan a llenarle la mente, como si alguien muy lejos se las estuviera mostrando. No son escenas claras ni precisas, son destellos, sensaciones, colores que se deslizan y se mezclan. Y en todas ellas hay la misma calma profunda que ahora siente en el pecho. La luz parece percibir esos pensamientos, porque se expande un poco más, sin perder su suavidad. La habitación se llena de un resplandor tenue, como si alguien hubiera subido la intensidad de la luna solo para ellos. Las sombras de los juguetes se alargan en las paredes, pero se ven menos amenazantes, más amistosas, como si también fueran testigos felices de lo que está sucediendo. El niño siente que se le humedecen los ojos, no de miedo, sino de una emoción tan grande que no cabe del todo en su cuerpo pequeño. Sin pensarlo demasiado,
Se dirige a la luz como quien habla con un viejo amigo al que ve por primera vez. Le cuenta, en voz muy baja, que a veces le cuesta dormir, que hay noches en las que las ideas dan vueltas y vueltas y el sueño parece un tren que siempre pasa de largo. Habla despacio, temiendo despertar a la casa, pero sintiendo que cada palabra llega hasta afuera, atravesando el cristal. No espera una respuesta concreta, solo confía en que alguien ahí esté escuchando de verdad lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Mientras habla, nota cómo el nudo en la garganta se va deshaciendo. La luz se mantiene estable, ni demasiado brillante ni demasiado tenue, como si hubiera encontrado el punto exacto para acompañarlo. Cada vez que el niño confiesa un miedo, una preocupación pequeña de su mundo, el resplandor vibra levemente, como si respondiera con un gesto de comprensión. No hacen falta palabras, esa vibración basta para decir, te oigo, estoy aquí. La noche, que antes pesaba tanto, empieza a sentirse más ligera, como si alguien hubiera abierto una rendija por donde entra aire fresco. Cuando se queda sin cosas nuevas que decir, aparece el silencio otra vez. Pero ahora es diferente. No es un silencio incómodo, lleno de pensamientos que golpean. Es un silencio mullido, parecido al de estar debajo de una manta gruesa en invierno. El niño se acurruca un poco más. Siente que la espalda encaja mejor en el colchón, que la almohada tiene la forma exacta de su cabeza. La luz reduce ligeramente su intensidad, como si estuviera regulando el brillo para no molestarlo. Esa delicadeza le confirma que, venga de donde venga, su visitante sabe cuidar. Sin darse cuenta, empieza a respirar al mismo ritmo que la luz. Cuando el resplandor se intensifica un poco, él inspira. Cuando se suaviza, exhala. Al cabo de unos instantes, su cuerpo entero parece seguir esa cadencia tranquila. El pulso se le serena. Los músculos, que habían estado tensos durante el día, se aflojan como cuerdas que ya cumplieron su función. Es como si alguien hubiera encontrado el interruptor secreto de su descanso y lo hubiera activado desde el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, siente que dormirse podría ser algo fácil. Sin embargo, todavía no quiere cerrar por completo los ojos. Hay una curiosidad que no quiere apagar. Se pregunta quién guía esa luz. ¿Qué forma tendrá aquel ser cuando no es solo brillo? Imagina manos hechas de energía, ojos que no se parecen a los humanos, pero que saben mirar con ternura. Imagina un cuerpo que puede cambiar de tamaño para atravesar estrellas, que es capaz de viajar sin cansarse. Esos pensamientos lo llenan de asombro, pero un asombro sereno, como el de contemplar un cielo lleno de constelaciones que no se conocían. De pronto, mientras su mente se llena de figuras imposibles, el niño siente una caricia muy suave en la frente. No es viento, no es mano, no es nada que pueda nombrar. Es como si una nota de música se hubiera posado allí, tan ligera que apenas se distingue, pero lo suficiente para que la piel se despierte en ese punto. Abre bien los ojos sorprendido y ve que la luz se ha acercado un poco más al cristal, sin tocarlo, como si quisiera decirle: estoy más cerca de lo que imaginas, no tienes por qué temer.
Esa sensación le arranca una sonrisa pequeña, esa que aparece cuando uno se siente cuidados sin saber por quién. Recuerda a alguien arropándolo, acomodándole la manta cuando era todavía más pequeño. Hay algo de ese gesto en esta caricia extraña. El niño se da cuenta de que ya no le preocupa si está soñando o no. Ha dejado de ser importante. Lo único que cuenta es lo que está sintiendo ahora, una calma profunda, un hilo invisible que lo conecta con algo bondadoso más allá de las paredes de su cuarto y del techo de su casa. A lo lejos, tal vez un coche pasa por la calle, pero el sonido llega apagado, como si viniera desde otro mundo. Dentro de la habitación, todo gira alrededor de la ventana y la luz. El niño observa cómo pequeños destellos se desprenden del resplandor principal, cayendo hacia abajo como copos diminutos que se deshacen antes de tocar el suelo. Se pregunta si será una forma de hablar, como si su visitante estuviera soltando palabras que se convierten en luz al pronunciarse. Decide que, aunque no pueda entenderlas, le gusta escucharlas con los ojos. En medio de esa contemplación, siente un ligero cosquilleo en la punta de los dedos, como cuando se pone una mano cerca de una pantalla vieja. Estira la mano hacia el cristal sin llegar a tocarlo, y nota cómo el hormigueo se intensifica un poco, pero sin volverse molesto. Es una especie de saludo eléctrico, pero delicado. Tiene la impresión de que, del otro lado, alguien está haciendo lo mismo, extendiendo algo parecido a una mano, hecha de luz, intentando cerrar la distancia junto con él. Es un gesto simple, pero dice tanto que cuesta ponerlo en palabras. La habitación ya no le parece tan pequeña. Al contrario, tiene la sensación de que se ha ampliado hacia afuera, conectando directamente con un cielo ancho y profundo. Las paredes siguen ahí, pero han dejado de ser fronteras. El niño se ve a sí mismo como un punto más en un mapa muy grande, un mapa que incluye galaxias, estrellas que aún no han nacido y lugares donde quizá no exista la palabra miedo. Y en ese mapa, su ventana no es un rincón cualquiera, sino un pequeño faro donde dos mundos se están mirando por primera vez. Al percibir esa amplitud, el niño se siente extrañamente ligero, como si hubiera perdido algo de peso, no en el cuerpo, sino en los pensamientos. Aquellas preocupaciones que antes parecían enormes, ahora se ven más pequeñas, casi como juguetes olvidados en un rincón. No han desaparecido, pero ya no ocupan todo el espacio. El brillo lila sigue ahí, tranquilo, acompañando esa sensación de perspectiva nueva. Es como si la presencia que hay detrás de la luz le estuviera susurrando que hay más cosas allá afuera, que sus miedos son solo una parte muy pequeña de todo lo que existe. Con esa idea rondándole la cabeza, el niño empieza a pensar en los miedos del visitante. ¿Tendrá alguno? ¿Le asustará la oscuridad del espacio o el silencio entre las estrellas? Le gusta imaginar que, de algún modo, su invitado nocturno también se siente un poco vulnerable, que ha buscado esta ventana por la misma razón por la que él se asoma a la noche, para no sentirse solo. Esa posibilidad lo enternece. Deja la mano apoyada cerca del cristal,
como si dejara una puerta entreabierta para que el otro sepa que puede seguir ahí cuando necesite. La luz responde encogiéndose un poco, como si se hiciera más compacta, más cercana, concentrando su brillo en un núcleo suave. El niño lo interpreta como una especie de gesto tímido, casi un abrazo contenido. Por un momento, ambos permanecen en silencio, respirando al mismo ritmo, compartiendo esa quietud sin exigir nada más. La hora avanza, pero se siente suspendida, como si los minutos no estuvieran obligados a pasar tan rápido. Hay noches que parecen ladrillos, pesadas. Esta, en cambio, comienza a parecer un lago manso donde uno se puede quedar flotando sin prisa. Aunque el sueño ya le roce los ojos, el niño tiene la sensación de que la historia apenas empieza. Intuye que esa luz no ha llegado solo para escucharlo una vez, sino que forma parte de algo más largo, como un libro del que apenas ha leído la primera página. Se pregunta si volverá a aparecer la noche siguiente, si se quedará allí todas las noches o si solo se deja ver cuando realmente hace falta. No lo sabe, pero la espera deja de ser angustia para convertirse en una promesa suave, como la de un cuento que continúa mañana. De pronto, algo cambia en el color del resplandor. El lila se mezcla con un tono dorado muy tenue, casi imperceptible al principio, que va ganando presencia poco a poco. Ese dorado no deslumbra, más bien recuerda a la luz que se cuela por las persianas al amanecer, pero en versión nocturna, adaptada para no molestar. El niño siente que ese cambio trae consigo un mensaje nuevo, como si fuera otro capítulo en el lenguaje de la luz. Deduce a su manera que quizá el visitante quiere mostrarle algo, enseñarle trocitos de su propio mundo. Al fijarse mejor, descubre que dentro del resplandor empiezan a aparecer pequeñas figuras de colores, muy difusas, como sombras vistas a través del agua. No son formas humanas ni animales que conozca, pero tienen algo armonioso. Se mueven despacio, giran, se acercan y se alejan, como si estuvieran danzando sin música. El niño siente que, sin saber cómo, está mirando escenas de otro lugar, de otra vida. No puede describirlas, pero puede sentirlas. Hay calma, hay una especie de alegría tranquila, como si allí la prisa fuera un concepto desconocido. Esas imágenes, tan diferentes de todo lo que ha visto, no le provocan rechazo. Al contrario, despiertan una curiosidad suave. Piensa en cómo sería caminar por un lugar donde el suelo tal vez sea de luz, donde los árboles brillen desde dentro y las casas sean burbujas flotando en el aire. Se pregunta si esa gente o esos seres tendrán algo parecido a las noches en vela, o si el descanso les llega siempre a la hora justa. La luz vibra un poco más, como si confirmara o corrigiera sus suposiciones, pero sin apresurarlo a entenderlo todo de golpe. En medio de esas fantasías, el niño repara en que ya no se siente observado con inquietud. Ahora la sensación se parece más a la de estar acompañado mientras uno estudia algo nuevo. Es como tener a alguien sentado al lado en silencio que no interrumpe, pero cuya presencia se agradece. De algún modo, la luz está actuando como una ventana al revés. No es él quien mira hacia afuera, sino el visitante quien le enseña pedazos de su propia historia con delicadeza para que no se asuste.
Y así, casi sin notarlo, el miedo se ha ido del todo. El niño se acurruca un poco más, esta vez de lado, encarando plenamente la ventana. No quiere perderse ningún detalle, aunque los párpados le pesen. La sábana le roza la mejilla, el colchón parece más blando que nunca. Mientras tanto, el resplandor sigue cambiando lentamente de forma, como si buscara la manera más amable de mostrarle lo enorme que es el universo sin abrumarlo. No hay prisas ni exigencias, solo la invitación silenciosa a contemplar, a dejar que la mente se ensanche con calma, como si estuviera estirándose tras un largo día. Por un momento, se imagina a sí mismo flotando fuera de la casa, al lado de esa luz, mirando la ciudad desde arriba. Ve techos, calles, farolas, coches detenidos en aparcamientos silenciosos. Todo se vuelve pequeño desde allí, como un dibujo sobre una mesa. Esa visión lo tranquiliza aún más. Si las cosas pueden verse así de pequeñas, piensa, quizá los problemas también se puedan encoger cuando uno los mira desde más lejos. El resplandor parece aprobar esa conclusión, porque deja salir un destello un poco más cálido que toca el marco de la ventana. Esa chispa cálida lo hace sonreír de nuevo. Nota una especie de entendimiento silencioso. El visitante le muestra formas de mirar, y él responde con pequeñas decisiones, como la de no agrandar tanto lo que le preocupa. Es casi un juego, pero un juego muy serio y amable. La noche avanza y el niño se siente cada vez más cansado, pero es un cansancio distinto, más dulce. No es el agotamiento de un día pesado, sino la somnolencia limpia de quien ha encontrado una manera nueva de estar en el mundo, aunque sea desde su cama. A medida que la somnolencia se adueña de sus ojos, el niño se plantea una pregunta que le parece importante. ¿Volverá esa luz mañana? Le gustaría saberlo, pero al mismo tiempo, algo en él entiende que no se puede exigir una promesa a lo que viene de tan lejos. Lo que sí puede hacer es dejar un espacio preparado por si regresa. Así que decide mentalmente que cada noche dejará su ventana un poco menos cubierta por las cortinas, como quien deja encendido un farol por si un amigo pasa cerca y necesita encontrar el camino. Al tomar esa decisión, siente una especie de alivio. No necesita tener todas las respuestas esta noche. Basta con saber que puede esperar con calma, sin ansiedad. La luz parece percibir ese cambio en su interior, porque comienza a menguar muy despacio, como una vela que se apaga, pero que lo hace con elegancia, sin humo ni prisa. No desaparece del todo, solo reduce su tamaño y su intensidad hasta convertirse en un punto más discreto. Es como si bajara el volumen para que el niño pueda dormir sin distracciones, pero asegurándole que aún está ahí. El niño lo entiende sin necesidad de palabras. Asiente levemente, aunque sabe que quizá nadie pueda ver ese gesto más que él mismo. Es su forma de decir gracias, de reconocer que esta noche ha sido distinta a todas las anteriores. Los pensamientos que solían correr como caballos desbocados ahora caminan despacio, casi en fila, y algunos incluso se sientan en un rincón, cansados. El colchón lo sostiene, la almohada lo abraza,
y el punto de luz allá afuera se mantiene inmóvil, como un pequeño faro decidido a vigilar la ventana mientras él se rinde al descanso. Aún así, hay una curiosidad que se resiste a dormirse del todo. El niño se pregunta cómo se verá él desde el otro lado del cristal. ¿Parecerá pequeño, envuelto en mantas como una isla de calor en medio de la oscuridad? ¿Se verán sus miedos como manchas de colores? ¿Sus alegrías como chispas que suben? Le gustaría poder ver con los ojos de su visitante, aunque solo fuera un instante, para entender cómo se percibe la vida diaria desde la quietud de las estrellas. Esa idea lo fascina, pero ya no le quita la paz. En lugar de inquietarlo, esa diferencia de miradas le parece una riqueza. Piensa que quizá eso es lo que hace tan especial este encuentro, que ambos se estén viendo desde ángulos que nunca habrían imaginado. Él mirando hacia afuera y descubriendo un universo más grande. El visitante mirando hacia adentro y descubriendo la sencillez de una habitación, de un juguete en el suelo, de una manta desordenada. De pronto, la vida cotidiana se le antoja un poco mágica también, como si cada objeto de su cuarto fuera un pequeño planeta digno de ser explorado. Con ese pensamiento, el niño decide que, al día siguiente, mirará sus cosas con otros ojos. Quizá el armario sea una montaña, el escritorio una llanura, la lámpara un sol mínimo. Sonríe, porque es como tener un mundo entero sin salir de su cuarto. La luz, todavía pequeña, permanece en silencio, pero su mera presencia refuerza esa decisión. Es como si le dijera que la imaginación también es una forma de viaje, una nave sin ruido que cruza distancias enormes sin moverse del sitio. Y en ese tipo de viaje, él ya ha dado el primer paso. A partir de ahí, sus pensamientos se vuelven más suaves, como si hubieran cambiado de textura. Ya no son bloques duros, sino nubes que pasan. Algunas se quedan un rato, otras se disuelven rápido. La presencia de la luz, discreta pero firme, actúa como una especie de faro mental. Cada vez que una preocupación intenta hacerse demasiado grande, el niño recuerda el brillo calmo allá afuera y, sin proponérselo, la imagen de la luz encoge aquello que lo inquieta. Es un truco silencioso que empieza a aprender casi sin darse cuenta. La casa sigue en silencio, pero ya no le parece un silencio vacío. Ahora lo siente lleno de respiraciones, de sueños ajenos, de pequeños ruidos familiares que se mezclan con la calma. Quizá sus padres duermen en la otra habitación. Quizá un vecino tose en la distancia. Quizá un perro cambia de postura en algún patio. Todo eso existe, aunque él no lo vea. Y más allá, flotando por encima de la casa, está su visitante, que trae consigo historias que no caben en un solo idioma. Pensar en todo ello lo reconcilia con la noche. Entonces, algo muy sutil ocurre en su interior. Deja de sentirse el centro del mundo. No es una sensación triste, al contrario, le alivia saber que hay otras vidas, otros lugares, otros tiempos que siguen su curso aunque él esté acostado. Eso le quita responsabilidad, le descarga de la idea de que todo depende de él. Ahora sabe que puede cerrar los ojos sin que el universo se detenga, porque hay luces como la de la ventana que seguirán vigilando.
Esa certeza, curiosamente, le da ganas de volver a ser muy pequeño, al menos por unas horas de sueño. Su cuerpo reacciona a esa nueva tranquilidad. Los hombros se hunden un poco más en el colchón, la mandíbula se afloja, los pies dejan de estar tensos dentro de las mantas. Siente un peso agradable que lo ancla a la cama, mientras su mente parece hacerse más ligera. Es una combinación curiosa. Por dentro se siente como aire, por fuera como si tuviera raíces que lo sujetan. En ese equilibrio, la frontera entre estar despierto y estar dormido se difumina. Ya no importa tanto en qué lado está, porque en ambos la presencia de la luz lo acompaña. En ese estado intermedio, empieza a notar sensaciones extrañas pero agradables. Es como si flotara un poco por encima de su cuerpo, sin dejar de sentir el contacto de las sábanas. Oye muy alejados ruidos que podrían ser de la calle, pero ya no le interesan. Lo único nítido es la suave luz tras la ventana, que por momentos parece alejarse hacia arriba y luego volver al mismo sitio, como si estuviera trazando un círculo invisible alrededor de la casa. Esa trayectoria lenta le recuerda a alguien que da vueltas para asegurarse de que todo está en orden. El niño se deja mecer por esa imagen. Piensa que, quizá, el visitante está estudiando no solo su casa, sino todas las casas cercanas para entender cómo viven aquí las noches. Le gusta creer que, mientras él se va quedando dormido, hay un ojo bondadoso recorriendo tejados, balcones, patios silenciosos. Una especie de guardián que no lleva uniforme ni linterna, solo un resplandor suave y la capacidad de escuchar los pensamientos que nadie dice. Esa idea lo hace sentir protegido de una manera que nunca había imaginado. Mientras esa sensación de protección lo envuelve, el niño se da cuenta de que el miedo a la oscuridad tiene menos fuerza cuando uno no se siente solo. No es que la noche se haya vuelto menos oscura, es que ahora, en medio de ella, hay un punto de referencia, un faro diminuto que le recuerda que hay ojos atentos más allá de los suyos. Eso le permite cerrar los párpados con una confianza nueva, sabiendo que, incluso si la luz se marcha antes del amanecer, la experiencia de esta noche ya ha dejado una huella difícil de borrar. Poco antes de que el sueño lo atrape por completo, el niño vuelve a abrir los ojos apenas un instante. Quiere echar un último vistazo a la ventana, como quien se despide antes de irse de viaje. El punto luminoso sigue ahí, pero ahora parece más difuso, como si estuviera conectándose con otras luces invisibles en el cielo. Hay algo en esa imagen que le recuerda a las luciérnagas cuando suben y bajan en un jardín. Se pregunta si allá arriba habrá más presencias como esta, visitando otras ventanas, recogiendo historias mientras sus dueños duermen. Esa pregunta, en lugar de despertarlo, termina de acunarlo. Imagina, durante unos segundos, un cielo lleno de puntitos que van de casa en casa, de mundo en mundo, llevando consuelo donde hace falta. Son como mensajeros silenciosos que no necesitan hacer ruido para cambiar las cosas. Él, desde su cama, se siente parte de esa red invisible solo por haber sido mirado esta noche por uno de ellos. Esa pertenencia suave, casi secreta, es el último pensamiento claro que tiene antes de que el sueño empiece a borrar los contornos de todo. A partir de ahí, las imágenes se mezclan.
No sabe exactamente cuándo deja de ver la habitación y empieza a soñar con pasillos de estrellas, con ventanas que dan directamente al espacio, con escaleras hechas de luz que suben y bajan sin cansarse. Entre todas esas escenas, a veces se cuela la silueta familiar de su propia cama, como si el sueño y la realidad hubieran decidido darse la mano por un rato. No se resiste. Deja que ambas cosas se entrelacen, confiando en que, al despertar, algo de esa mezcla seguirá acompañándolo de forma discreta. Mientras tanto, afuera de la ventana, la luz realiza un último gesto, solo perceptible para quien no duerme. Se eleva unos centímetros más, se expande, muestra durante un instante un abanico de colores que no aparecen en ningún arco iris de la tierra, y luego vuelve a su tono lila, discreto. Es casi un saludo de despedida, aunque no definitivo. Después empieza a subir muy lentamente, como una burbuja que asciende en el agua, hasta perderse en un punto apenas distinguible en el cielo. La casa queda de nuevo a oscuras, pero algo ha cambiado para siempre. En la habitación, el niño ya no ve nada de eso. Su respiración es profunda y rítmica, su rostro relajado. Si alguien entrara ahora, solo vería a un pequeño durmiendo plácidamente, ajeno a la aventura que acaba de vivir. Pero por dentro, en lugares donde los sueños dejan huellas, algo se ha acomodado de otro modo. La idea de estar solo en la noche ha perdido parte de su fuerza. En su lugar, crece lentamente la certeza silenciosa de que hay ojos amables vigilando desde lejos, atentos a esas luces pequeñas que se ven desde las ventanas. La noche continúa, y con ella los sueños del niño, que ahora recorren paisajes extraños, donde las casas flotan y los árboles emiten un brillo propio. A veces se ve a sí mismo caminando por esos lugares de la mano de una figura hecha de luz, sin rostro definido, pero con una calidez inconfundible. En esos sueños no hay peligros, solo descubrimientos suaves, como cuando uno abre un libro nuevo y pasa las páginas con cuidado, disfrutando tanto del tacto del papel como de las palabras. Aunque no lo recuerde todo al despertar, algo de esa sensación permanecerá. En algún momento de la noche, quizá cuando el reloj marca una hora que nadie mira, una brisa leve recorre la casa. Mueve un poco las cortinas, hace crujir una madera del suelo, trae consigo un olor indefinible que no viene ni de la calle ni de la cocina. Es como si el aire hubiera viajado también, tocando lugares lejanos antes de entrar por las rendijas. El niño no se despierta, pero su cuerpo parece reconocer ese cambio, porque se acurruca aún más, buscando instintivamente el lugar exacto donde el colchón lo sostiene mejor. Mientras tanto, muy por encima del techo, el visitante continúa su viaje. Desde esa altura, la casa se ve como una caja pequeña que guarda tesoros invisibles. La luz, ahora más tenue, registra en su memoria formas, temperaturas, ritmos respiratorios, latidos que apenas se perciben. No lo hace como un científico que disecciona, sino como un caminante que colecciona momentos hermosos en una libreta. Sabe que no puede quedarse eternamente, pero también sabe que hay encuentros que no necesitan repetirse a diario para seguir vivos en quienes los han vivido.
Esa certeza lo impulsa a alejarse un poco más. Desde allí ve otras ventanas, algunas con luces encendidas, otras completamente oscuras. Sabe que en cada una hay mundos distintos, historias que aún no conoce. Podría detenerse en todas, pero algo de lo que ha aprendido esta noche le dice que no hace falta abarcarlo todo. A veces basta con haber iluminado un solo cuarto para que el viaje valga la pena. Con ese pensamiento sigue avanzando, llevando consigo el recuerdo de un niño que, por unas horas, dejó de temerle a la oscuridad. La noche, como todas, tiene su final. El cielo va aclarando muy lentamente, primero con un gris pímido, luego con tonos más definidos. En la habitación del niño, la claridad entra en silencio, pintando de azul pálido las paredes y los juguetes. Él sigue dormido un poco más, aferrado a los últimos restos del sueño. La ventana ya no muestra ningún punto de luz, solo el reflejo del nuevo día que se prepara. Sin embargo, algo en la atmósfera del cuarto es diferente, como si las sombras se hubieran ordenado de otra manera durante la madrugada. Cuando por fin abre los ojos, lo primero que siente es una calma extraña. No recuerda exactamente qué ha soñado. Las escenas se le escapan entre los dedos de la memoria como arena fina, pero se queda con una impresión general, la de haber estado acompañado. Se estira, escucha los ruidos de la casa que despierta, huele el desayuno a lo lejos. Se incorpora despacio, con la sensación de haber descansado mejor que otros días, como si hubiera encontrado la postura perfecta en la que todo encaja. Solo entonces se gira hacia la ventana con un pequeño cosquilleo de expectación. Al mirar el cristal, solo ve el cielo pálido y algunos edificios cercanos. Ni rastro de la luz flotando sobre la casa. Durante un segundo, una punta de decepción se asoma, pero no tarda en desvanecerse. En su lugar, aparece una sonrisa tranquila. No necesita pruebas para saber lo que ha pasado. Hay cosas que se verifican con los ojos y otras que se confirman con la forma en que uno se siente por dentro. Y él, hoy, se siente distinto, más ligero, menos apretado por la prisa de crecer, más dispuesto a aceptar que la noche puede ser amiga. Antes de levantarse del todo, se acerca un poco más a la ventana y levanta suavemente la cortina. Apoya la mano en el cristal frío, casi como lo hizo la noche anterior, y se queda un momento allí sin decir nada. Es un gesto sencillo, pero para él tiene la fuerza de una promesa silenciosa. Aquí estoy, por si decides volver. No sabe si el visitante percibirá ese saludo en medio de tantos ruidos diurnos, pero lo importante es que él sigue cuidando de ese pequeño ritual. Después, se aleja para empezar el día, llevando consigo una calma nueva. El día transcurre con su ritmo habitual. Escuela, tareas, conversaciones, risas, pequeños enfados que se olvidan rápido. Pero en medio de todo eso, el niño llega varias veces a pensar en la luz de la noche anterior. No lo comenta con nadie, no porque tenga miedo de que no le crean, sino porque siente que es un tesoro íntimo, una historia que todavía se está escribiendo. Cada vez que una preocupación intenta desbordarlo, recuerda el brillo lila y, casi sin proponérselo, la imagen de aquel resplandor hace que todo parezca un poco más manejable. Al caer la tarde,
Cuando el cielo se tiñe de naranja y luego de violeta, la anticipación empieza a crecer. No es una ansiedad, más bien una curiosidad serena. El niño se pregunta si esa noche habrá de nuevo un resplandor flotando sobre la casa, o si el visitante habrá seguido su camino hacia otros mundos. Decide que, sea como sea, hará lo mismo que la vez anterior. Se acostará, dejará un espacio en la cortina, escuchará el silencio con atención. Porque al final, lo más importante no es que la luz vuelva, sino saber que está preparado para recibirla. Cuando por fin llega la noche, la casa se sumerge otra vez en penumbras familiares. El niño repite sus pequeños gestos, se lava los dientes, se pone el pijama, apaga la luz de la mesita un poco más tarde que de costumbre. Al meterse en la cama, siente la textura conocida de las sábanas, pero ahora también la expectativa suave de quien espera a un amigo sin exigir su presencia. Mira hacia la ventana, donde la cortina deja entrar un poco del cielo oscuro. Esta vez no ve nada al principio, y aún así se siente acompañado por la posibilidad misma del encuentro. Poco a poco, sus ojos se van habituando a la oscuridad. Distingue los contornos de sus juguetes, el marco del cuadro en la pared, la silueta de la silla. Y entonces, casi como si hubiera estado esperando a que él se calmara del todo, un resplandor suave aparece de nuevo, flotando a cierta distancia por encima de la casa. Es más tenue que la noche anterior, pero reconocible. El niño siente una alegría tranquila, sin sobresaltos. Levanta apenas una mano, a modo de saludo, y nota que, al otro lado, la luz responde con una vibración ligera, disipando cualquier duda. Esta vez, el miedo ya no tiene ningún espacio. Lo que hay es una especie de reencuentro silencioso entre viejos conocidos. El niño se recuesta con naturalidad, como si aquel resplandor formara parte del paisaje nocturno desde siempre. No siente la necesidad de hablar en voz alta. Sabe que puede comunicarse a través de pensamientos tranquilos, de imágenes que se forman en su mente y viajan hasta la luz como si fueran globos liberados con cuidado. A cambio, recibe oleadas suaves de calma, como si alguien le pusiera una manta invisible sobre los hombros. En ese intercambio silencioso, el niño le cuenta sin palabras cómo ha sido su día, las pequeñas cosas que le han salido bien, las que le han costado más. No son grandes hazañas, pero siente que todas merecen ser compartidas. Del otro lado, la luz responde con pequeñas variaciones de color, pasando del lila al dorado suave, al azul profundo y de vuelta al lila. Es un diálogo sin letras, pero lleno de significado. Cada matiz parece decirle: lo veo, lo entiendo, estás haciendo lo que puedes, y eso es suficiente. A medida que avanza la noche, el niño siente que la presencia que hay detrás de la luz se vuelve más familiar, casi como un pariente lejano al que uno ve solo de vez en cuando, pero con quien siempre es fácil hablar. No sabe de dónde viene ni cuánto tiempo podrá quedarse, y sin embargo, eso ya no le preocupa. Lo que importa es que, mientras dure, cada encuentro le ayuda a mirar su propia vida con ojos más amplios y más suaves. Así,
Sin estruendos ni revelaciones dramáticas, el visitante va tejiendo poco a poco un hilo de confianza que se estira de una noche a otra. Y así, noche tras noche, la luz vuelve, a veces más brillante, a veces más discreta, pero siempre con esa delicadeza que evita invadir. Hay días en que el niño está muy cansado y se queda dormido casi al instante. Entonces, el resplandor lo observa en silencio unos minutos y se aleja para no perturbarlo. Otras veces, los pensamientos vuelven a enredarse más de la cuenta y la presencia extraterrestre los desenreda con paciencia, como quien separa hilos de lana. La relación entre ambos se vuelve un hábito suave, un secreto que acompaña el paso de las estaciones. Con el tiempo, el niño deja de preguntarse si todo esto es un sueño. Decide que no importa. Algunas cosas, piensa, pertenecen a un lugar intermedio, donde las etiquetas se vuelven demasiado estrechas. Ese lugar se parece a la frontera entre estar despierto y estar dormido, entre lo que se puede tocar y lo que solo se puede sentir. Allí, una luz flotando sobre la casa puede ser a la vez real e imaginada, y el consuelo que trae no necesita certificado. Lo que cuenta es que, desde que apareció en su ventana, las noches ya no son un espacio de lucha, sino de tregua. Una de esas noches, cuando el niño ya ha crecido un poco y sus pensamientos se han vuelto más complejos, nota algo distinto en el comportamiento de la luz. El resplandor es el mismo, pero hay un matiz de despedida en la forma en que se mueve, en cómo se alarga y se recoge, en la paciencia con la que permanece sobre la casa. Él lo percibe sin necesidad de explicaciones, como cuando un amigo se sienta a tu lado un rato más de lo habitual antes de decir que tiene que irse. No siente pánico, pero sí una nostalgia adelantada que se cuela en el pecho. En lugar de aferrarse, respira hondo. Recuerda todas las noches en las que esa presencia lo acompañó, los pensamientos que se volvieron más ligeros, los miedos que se encogieron. Sabe que, aunque la luz deje de aparecer sobre la casa, nada de eso se perderá. Es como cuando uno termina un libro que ha gustado mucho. El objeto se cierra, se guarda en una estantería, pero las frases siguen resonando por dentro una y otra vez. Así siente él ahora su relación con el visitante, como una historia que puede releer sin necesidad de verla escrita frente a sus ojos. Con esa comprensión, el niño, que ya no es tan pequeño, levanta una última vez la mano hacia el cristal. No es un gesto desesperado, sino una despedida agradecida. La luz responde expandiéndose con suavidad, llenando la ventana de un brillo que por un momento parece más intenso que nunca. Después, sin estridencias, comienza a subir, igual que aquella primera noche, como una burbuja que conoce el camino. Él siente un nudo en la garganta, pero también una paz sólida. Sabe que los encuentros verdaderos no desaparecen, solo cambian de forma. La luz se hace cada vez más pequeña, hasta confundirse con alguna estrella distante, o quizá desaparecer en un lugar que los ojos no alcanzan. La ventana vuelve a mostrar solo el cielo nocturno, tranquilamente oscuro. El niño se recuesta despacio, deja caer el brazo sobre la cama y cierra los ojos, no para huir de la ausencia, sino para habitarla de otra manera.
Mientras el sueño se acerca, entiende que, de ahora en adelante, cada vez que mire una luz en una ventana, en cualquier sitio del mundo, recordará que en algún lugar puede haber alguien o algo devolviéndole la mirada con la misma paciencia. Así termina, por ahora, la historia de la luz en la ventana. No con una explosión ni con un misterio resuelto, sino con un descanso profundo. El niño ha aprendido a dormir sin pelearse con la noche, a ver en la oscuridad no solo sombras, sino también la posibilidad de encuentros inesperados. Y cada oyente que se deja acunar por este relato, acostado en su propia cama, con sus propias ventanas y sus propias preocupaciones, puede tomar prestado ese mismo consuelo. Porque tal vez, muy lejos o muy cerca, haya una mirada suave esperando el momento de aparecer sobre su casa.